Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Como siempre estamos aquí listos para traerles las noticias más frescas, los rumores más jugosos y las actualizaciones más impactantes del mundo del entretenimiento, y hoy, prepárense porque tenemos una bomba, una verdadera explosión que sacudirá los cimientos del fandom turco y probablemente del fandom internacional. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos evocan suspiros, sueños y para muchos, una realidad que se desmoronó hace un tiempo. Pero como siempre la vida nos tiene preparadas sorpresas, giros inesperados y en este caso, una noticia que ha corrido como pólvora en las redes sociales desde esta mañana, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así como lo escuchan, la noticia es impactante, sorpresiva y promete desatar un verdadero torbellino de emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, los invitamos a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, con la mejor información verificada y contrastada para que no se dejen llevar por rumores infundados. Suscríbanse, es gratis y nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. ¿Qué es esta noticia tan impactante que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia, del antes y el después de esta pareja que conquistó corazones en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. Hande y Kerem, Eda y Serkan, una pareja que trascendió la pantalla. Su química era innegable, su complicidad palpable y para deleite de los fans, esa magia se extendió fuera del set de grabación. Confirmaron su relación, vivieron momentos hermosos que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales, viajaron juntos, se mostraron enamorados y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Era la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí existen, que el amor verdadero puede encontrarse incluso en los sets de grabación. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero, una pareja que parecía indestructible. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, como siempre, la presión mediática. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca y expandiendo su horizonte a proyectos internacionales. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, protagonizando nuevas series, explorando otras facetas artísticas y manteniéndose como uno de los galanes más cotizados del momento. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno ha confirmado oficialmente una nueva relación. Han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, probablemente aprendiendo de la experiencia anterior y tratando de proteger su intimidad de la voraz mirada de los medios. Y aquí es donde entramos en la noticia que nos tiene hoy reunidos. ¿Qué es lo que ha sorprendido a todos? Bueno, la noticia, tal y como se está manejando en los principales medios de espectáculo turcos y que ha sido replicada en redes sociales a nivel mundial, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconciliándose. Sí, así como lo oyen. Después de meses de silencio, de distancia, de rumores de otras relaciones, parece que el destino, o quizás el corazón, los está volviendo a unir. ¿Pero cuáles son las evidencias? ¿De dónde surge esta información? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, como siempre, hay que tomar la información con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la pareja, así como algunos medios de comunicación que se especializan en noticias del corazón, han publicado información que apunta en esta dirección. Una de las primeras señales que encendieron las alarmas fue un comentario en redes sociales. Hande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, una fotografía aparentemente inocente en la que se la ve sonriendo y disfrutando de un día soleado. Hasta ahí, todo normal.
Sin embargo, Kerem dejó un comentario en la publicación. No fue un comentario extenso ni revelador, simplemente un emoji de un sol. Pero, teniendo en cuenta la historia entre ellos, ese pequeño gesto fue suficiente para desatar la especulación. ¿Será una señal?, se preguntaron los fans. ¿Estarán volviendo a acercarse? Las teorías comenzaron a circular como la pólvora en redes sociales. Algunos lo interpretaron como un simple gesto de amistad, mientras que otros lo vieron como una prueba irrefutable de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul. No estaban juntos, al menos no a la vista de todos. Llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes. Sin embargo, varios testigos afirmaron haberlos visto intercambiar miradas y sonrisas. Además, según estas mismas fuentes, ambos salieron del restaurante casi al mismo tiempo. Esta información, aunque no es una prueba definitiva, fue suficiente para alimentar aún más los rumores de reconciliación. Los fans comenzaron a ilusionarse con la idea de que Hande y Kerem pudieran darse una segunda oportunidad, de que el amor que los unió en el pasado pudiera resurgir con más fuerza. Otra de las cosas que ha llamado la atención es que en las últimas semanas, ambos han vuelto a seguirse en redes sociales. Después de haber dejado de seguirse tras la ruptura, han retomado el contacto virtual, lo que muchos interpretan como una señal de que las cosas entre ellos se están suavizando. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado. Podría ser que simplemente estén retomando una amistad, que hayan decidido dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial. También podría ser que todo sea una simple coincidencia y que los medios estén exagerando la situación. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y para muchos fans, la idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos es un sueño que se resisten a abandonar. Después de todo, su historia de amor fue tan intensa y tan pública que es difícil imaginar que pueda desaparecer por completo. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, exitosos y tienen una gran química. Quizás, después de un tiempo separados, han aprendido a valorar lo que tenían y están dispuestos a luchar por una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier nueva información que pueda surgir. Lo que sí es cierto es que la noticia de una posible reconciliación ha generado una gran expectación y ha revivido la ilusión de miles de fans en todo el mundo. Y mientras esperamos confirmación o desmentido, vamos a analizar un poco más la situación desde diferentes perspectivas. ¿Qué significaría una reconciliación para sus carreras? ¿Cómo impactaría en su imagen pública? Desde el punto de vista profesional, una reconciliación podría ser muy beneficiosa para ambos. Volver a ser una pareja mediática aumentaría su popularidad y les abriría nuevas oportunidades laborales. Podrían protagonizar juntos nuevas campañas publicitarias, aparecer en portadas de revistas y, quizás, incluso participar en nuevos proyectos cinematográficos o televisivos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de marcas que se pelearían por tenerlos como imagen. Desde firmas de moda hasta compañías de viajes, pasando por marcas de cosméticos o incluso ONGs, el abanico de posibilidades es enorme. Su atractivo conjunto es innegable y su influencia en las redes sociales es inmensa, lo que los convierte en un activo muy valioso para cualquier empresa que busque llegar a un público amplio y diverso. Imaginen la explosión en ventas que generaría una campaña donde ambos protagonicen un anuncio romántico. Sería un éxito asegurado. Además, una reconciliación demostraría que son capaces de superar los obstáculos y aprender de sus errores, lo que mejoraría su imagen pública y los haría aún más admirados por sus fans. La gente admira a las personas que luchan por lo que quieren y que no se rinden ante la adversidad. Si Hande y Kerem lograran reconstruir su relación, se convertirían en un ejemplo de superación y de amor resiliente. Sin embargo, también hay que considerar que su relación anterior estuvo muy expuesta a la presión mediática, algo que pudo haber contribuido a su ruptura. Una reconciliación significaría volver a ese foco de atención constante, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y con la prensa del corazón analizando cada uno de sus movimientos. ¿Estarán preparados para afrontar ese nivel de escrutinio? ¿Habrán aprendido a manejar mejor la presión? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Por otro lado, también podría tener algunos inconvenientes. Volver a estar juntos significa volver a estar bajo el escrutinio público constante,
lo que podría generar presión y afectar su intimidad. Además, si la reconciliación no funciona, podría generar una nueva ruptura aún más dolorosa y mediática. El riesgo de repetir los errores del pasado siempre está presente, y es importante que ambos sean conscientes de ello y que estén dispuestos a trabajar para evitarlo. En definitiva, la decisión de reconciliarse o no es algo muy personal que solo Andy y Kerem pueden tomar. Lo importante es que hagan lo que los haga felices y que no se dejen presionar por las expectativas de los demás. Que sigan su corazón y que tomen la decisión que consideren mejor para su bienestar emocional y para su futuro. Analicemos también las posibles reacciones de su entorno. Sus amigos y familiares seguramente estarán divididos. Algunos los animarán a darse una segunda oportunidad, mientras que otros se mostrarán más cautelosos, temiendo que puedan volver a sufrir. La opinión de sus seres queridos es importante, pero al final la decisión es solo suya. Y no podemos olvidar a sus respectivos fandoms. Algunos fans estarán eufóricos ante la posibilidad de una reconciliación y los apoyarán incondicionalmente. Otros, sin embargo, se mostrarán más escépticos, recordando el dolor que les causó su ruptura. Será importante que ambos sepan manejar las expectativas de sus seguidores y que no se dejen presionar por ellos. También hay que tener en cuenta que desde su ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido nuevas identidades individuales. ¿Serán capaces de volver a fusionar esas identidades en una relación de pareja? ¿Estarán dispuestos a ceder y a comprometerse para que la relación funcione? Son preguntas que requieren una profunda reflexión y una gran honestidad consigo mismos. En definitiva, una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede y desearles lo mejor, sea cual sea la decisión que tomen. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la impactante noticia, que ha sacudido al mundo del espectáculo. Resumiendo, hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su ruptura, los rumores de reconciliación y las posibles consecuencias que esto podría tener para sus carreras y su vida personal. Hemos explorado las señales que han encendido las alarmas, desde el comentario en redes sociales hasta los encuentros en restaurantes, y hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas. Pero sobre todo hemos recordado que al final, lo más importante es que Hande y Kerem hagan lo que los haga felices y que no se dejen llevar por las expectativas de los demás. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Queremos saber su opinión, así que no duden en compartir sus pensamientos con nosotros. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y sobre todo manténganse atentos porque seguiremos trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más completos del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, así que nunca pierdan la esperanza. Quizás dentro de poco tengamos la confirmación de que el amor entre Hande y Kerem ha vuelto a florecer. Crucemos los dedos.